Mucho antes de que existieran las ciudades, antes de que el ser humano levantara templos de piedra o escribiera libros sagrados, ya había personas que afirmaban caminar entre dos mundos. Mientras la mayoría de la tribu veía solamente el mundo material, ellos aseguraban poder escuchar voces invisibles, interpretar señales de la naturaleza y entrar en contacto con fuerzas que permanecían ocultas para los demás. A esas figuras antiguas se les conoce como chamanes. El chamán ha existido en distintas culturas alrededor del mundo. Desde Siberia hasta América, desde Asia hasta África, muchas civilizaciones desarrollaron la creencia de que ciertos individuos poseían la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual. No se trataba únicamente de religión. No era simplemente medicina. No era solo tradición. Era una manera distinta de entender la realidad. Para muchos pueblos originarios, el universo no estaba dividido entre lo visible y lo invisible. Todo estaba conectado. Los árboles, los animales, las montañas, el viento, el fuego y los seres humanos formaban parte de una misma red espiritual. Y dentro de esa red, el chamán ocupaba un lugar único. No era exactamente un líder. No era un guerrero. No era un gobernante. Era algo diferente. Era el intermediario. El puente. La persona capaz de moverse entre el mundo físico y el mundo espiritual. Dentro de una tribu, la posición del chamán podía ser una de las más respetadas. Aunque en muchas ocasiones no tenía autoridad política, su influencia podía ser mayor que la del propio jefe. Cuando alguien enfermaba, acudían al chamán. Cuando una cacería fracasaba, consultaban al chamán. Cuando un niño tenía pesadillas o un anciano comenzaba a morir, el chamán era llamado para intervenir. Su función no era solamente curar cuerpos, era restaurar equilibrio, porque en muchas tradiciones indígenas, la enfermedad no siempre era vista como un problema físico. A veces se creía que una persona enfermaba porque había perdido parte de su alma, o porque una energía negativa había entrado en su cuerpo, o porque había roto una armonía con la naturaleza. Y el chamán era quien intentaba corregir ese desequilibrio. Su trabajo iba mucho más allá de la medicina. Era consejero, era guía, era protector, era intérprete de sueños. Muchas tribus creían que los sueños eran mensajes del mundo espiritual, y solo el chamán podía descifrarlos correctamente. Un sueño podía ser advertencia, podía ser una señal, podía ser una llamada. El chamán escuchaba lo que otros no podían escuchar, veía lo que otros no podían ver, y eso lo convertía en una figura indispensable dentro de la comunidad. Pero convertirse en chamán no era una decisión común. En la mayoría de las tradiciones, nadie simplemente elegía ser chamán. Era el espíritu quien elegía a la persona. Algunos eran marcados desde niños por comportamientos extraños. Otros comenzaban a tener visiones. Otros sufrían enfermedades misteriosas que ningún remedio podía sanar. En ciertas culturas, una persona destinada a convertirse en chamán atravesaba una especie de crisis espiritual profunda. Un periodo donde parecía enferma, desconectada o incluso cercana a la muerte. Para la tribu, aquello no era locura. Era iniciación. Se creía que durante ese sufrimiento, el futuro chamán estaba siendo transformado. Moría simbólicamente para renacer con una nueva conciencia. Después de ese proceso comenzaba el aprendizaje. Un camino largo, difícil y muchas veces solitario. Un chamán debía aprender a reconocer plantas medicinales, interpretar señales, comprender rituales, conocer cantos sagrados y dominar estados alterados de conciencia. No bastaba con conocer, había que experimentar, porque el chamán no solo estudiaba el mundo espiritual, lo visitaba. A través del sonido del tambor, del canto repetitivo, del ayuno o del uso ritual de ciertas plantas sagradas, el chamán entraba en un estado distinto de conciencia. Un estado donde el límite entre este mundo y el otro comenzaba a desvanecerse. Para algunos, era un trance.
Para otros, un viaje. Para la tribu, era una realidad. En ese estado, se creía que el chamán podía encontrar espíritus protectores, hablar con ancestros o buscar respuestas para problemas de la comunidad. Pero en el mundo moderno muchas veces se confunden tres figuras distintas: chamán, brujo, hechicero. Y aunque pueden parecer similares, no son lo mismo. El chamán, en su forma tradicional, busca equilibrio. Su función principal es sanar, guiar y proteger. No trabaja necesariamente para imponer su voluntad, sino para restaurar armonía entre la persona y el universo. El brujo, en cambio, suele estar relacionado con el uso de fuerzas ocultas con intención más personal. Dependiendo de la cultura, puede trabajar para bien o para mal. Su conocimiento puede ser temido, y su poder, muchas veces, es visto como peligroso. El hechicero es diferente. Generalmente es alguien que domina rituales específicos para producir efectos concretos. Su práctica puede estar más centrada en técnicas, símbolos y fórmulas. Mientras el chamán viaja entre mundos, el hechicero manipula fuerzas. Y el brujo, en muchas tradiciones, camina entre ambos caminos. Esa diferencia es importante, porque no todo poder espiritual nace del mismo lugar. Y no toda práctica busca el mismo propósito. Una de las partes más fascinantes del chamán son sus herramientas. Cada objeto tiene significado. Nada se usa por casualidad. El tambor es quizá uno de los instrumentos más conocidos. Su sonido repetitivo crea una vibración profunda que ayuda al chamán a entrar en trance. No es solo música, es una llave. Las plumas representan conexión con el cielo. Los huesos simbolizan memoria ancestral. Las piedras pueden servir como protección o canalización de energía. Las hierbas se utilizan para limpiar espacios, personas o invocar ciertas fuerzas. El humo tiene un papel especial. En muchas culturas, el humo no solo purifica, también transporta oraciones. Lleva intenciones hacia el mundo invisible. Las máscaras también tienen importancia. Algunas representan espíritus. Otras permiten al chamán asumir temporalmente una identidad sagrada durante el ritual. Incluso el vestuario puede contener símbolos específicos. Cada color, cada piel, cada adorno, tiene un propósito. Nada es decoración. Todo es lenguaje espiritual. Pero quizá lo más importante no eran los objetos. Era la conexión. Porque dos personas podían sostener el mismo tambor. Y solo una de ellas escuchar lo que había detrás del sonido. Con el paso del tiempo, la figura del chamán ha sido transformada por la modernidad. En algunos lugares fue perseguido. En otros fue ridiculizado. Y en muchos casos fue convertido en una imagen comercial sin profundidad real. Hoy muchas personas usan la palabra chamán sin comprender lo que significa, sin entender el peso que implica. Porque ser chamán no es un título, no es una moda, no es una apariencia, es una responsabilidad. Es cargar con el dolor de otros, escuchar lo invisible, y caminar por territorios donde pocos se atreven a entrar. El chamán representa una de las figuras más antiguas del mundo espiritual. Un recordatorio de que, para muchas culturas, la realidad nunca fue solamente lo que podemos tocar. Siempre existió algo más. Algo detrás del velo. Algo que algunos aprendieron a escuchar. Y entre esos pocos, se encontraban los chamanes. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que los chamanes realmente podían comunicarse con el mundo espiritual? ¿O piensas que todo formaba parte de antiguas creencias que hoy todavía siguen despertando misterio? Déjame tu opinión aquí en los comentarios, porque tu punto de vista puede abrir una conversación muy interesante entre todos los que siguen este canal. Si te apasionan estos temas de rituales antiguos, conocimiento oculto y tradiciones espirituales que han sobrevivido al paso del tiempo, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Porque en la segunda parte entraremos en uno de los aspectos más impactantes de este tema. Los rituales chamánicos más profundos, los estados de trance y la manera en que algunos afirmaban viajar entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Y créeme, lo que viene en la siguiente parte puede cambiar por completo la forma en que entiendes la figura del chamán. Esto fue Rituales,
amuletos y talismanes. Y nos vemos en la segunda parte.